Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertuleando el Autismo. El día de hoy vamos a hablar de un tema complejo, que es el de autismo y discapacidad intelectual. Vamos a tratar de conversar sobre, qué es esto de la discapacidad intelectual, cuál es la diferencia entre las personas con autismo con y sin discapacidad intelectual, cómo saber si lo presentan y en general qué podemos hacer frente a ello. Entonces, Amanda, hola, ¿qué tal si nos compartes tu corto momento eterno? Bueno, el corto momento eterno fue como en la época pues del colegio, cuando iniciamos el colegio, cuando le mandaban a Nicolás ciertas tareas, siempre pues se nos dificultaba como enseñarle. Y más o menos cuando tenía 9 años, le empezaron a mandar las actividades eran leer un cuento. De ese cuento, hacerle pues como diferentes preguntas sobre el cuento, hacer una manualidad respecto al cuento, o sea, como hacer todo un análisis de lo que se había leído. Y para Leonardo y yo era muy difícil porque veíamos que él no entendía, o sea, a pesar de que ya había, digamos, adquirido la habilidad de leer, pues simplemente, además de que leía como por sílabas, era muy claro que no entendía lo que estaba sucediendo en el cuento y cuando le hacíamos las preguntas no las respondía como era adecuado y para nosotros fue muy difícil, fueron momentos de mucha impotencia porque pues no sabíamos cómo enseñarle, o sea, veíamos que claramente no entendía o no aprendía, pero no sabíamos cómo enseñarle. Y por eso, María Elena, yo te pedí que habláramos de este tema porque me parece, para mí ha sido muy difícil entender qué es la discapacidad cognitiva, qué es el déficit cognitivo. De hecho, en mi vida empecé a escuchar la palabra cognitivo, o por lo menos como a prestarle atención a raíz del diagnóstico de autismo, pero aún hoy todavía para mí no es claro realmente cuáles son como las diferencias y qué es. Bueno, mira, en tu pregunta hay varias cosas. Uno, el término cognitivo como tal, pero también me estás preguntando qué sería realmente lo que llamamos una discapacidad intelectual. Y yo te diría, la definición en este momento, pues como del libro, la definición académica de discapacidad intelectual sería un trastorno del neurodesarrollo que tiene dos características. La primera, justamente un funcionamiento intelectual que esté lo que nosotros llamamos significativamente por debajo del promedio. ¿Qué quiere decir esa primera? Que la persona no muestra una capacidad de análisis, de razonamiento, de solución de problemas, de capacidad inductiva y deductiva, acorde con su edad, lo cual se demuestra con una prueba intelectual, pero también se observa en la vida diaria. Esa es la primera. Y la segunda característica es que también el funcionamiento global, lo que llamamos su conducta adaptativa, sus habilidades globales, ya sea en la esfera de lo social, en la esfera de lo práctico o en la esfera justamente también de lo, llamémoslo de lo académico, no está acorde a lo que se espera para su edad. Entonces es una persona, como quien dice, que funciona a otro ritmo, que no va al mismo ritmo de lo que se espera respecto a sus pares cronológicos, principalmente en este aspecto cognitivo, en este aspecto de lo intelectual y también en los otros aspectos de la vida diaria. Pero entonces significa que pensar, o sea, cuando hablamos de pensar estamos hablando de lo cognitivo, porque a mí me da mucha emoción cuando veo a Nicolás pensar,
o sea, suena quizás chistoso, pero por ejemplo, no sé, él quiere alcanzar algo que está muy alto. Entonces vemos como que se detiene, analiza qué puede hacer, va y trae de pronto un butaco, si el butaco está ocupado lo desocupa, viene, lo trae al lugar, se sube. Y ve uno como que hace un esfuerzo mental y lo hace despacio, pero logra como después como resolver ese problema. Entonces ahí está pensando. Claro, claro que está pensando y es muy valioso lo que dices, porque de hecho esos son niveles de solución de problemas cotidianos, funcionales, que hay que promover. Ahí está pensando, ahí está analizando, ahí está resolviendo problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay distintos grados de dificultad de los problemas que se pueden resolver en la vida. Ya resolver otros problemas ya, digamos, de orden más conceptual o de orden más hipotético, ¿sí? Ya es probable que le cueste resolver. Pues, por ejemplo, en estos días pasó que se me olvidó empacarle cubiertos para la lonchera. Pues yo siempre soy la que le empaco pues la lonchera y lleva varias, ¿cierto? Que la de la media mañana, la del almuerzo y la de la tarde. Ay, yo caí en cuenta, o sea, yo vi los cubiertos en la cocina y yo, ay, no se los empaqué. Entonces ahí fue muy chévere porque alcancé a, pues eso fue por la mañana, entonces alcancé a llamar al profesor, decirle que estuviera muy atento, que aprovecháramos incluso esa oportunidad a ver Nicolás qué hacía y que estuviera pendiente a ver si de pronto él le preguntaba, pues a ver cómo lo resolvía. Ya que había sido pues como un accidente que yo estuve pues distraída. Entonces, después cuando volví a hablar con el profe, él me dijo que Nicolás no pidió ayuda. O sea, que él vio que Nicolás destapó la lonchera y que era como mirando para todos lados y que era como angustiándose, que se empezó a poner ansioso y el profe como esperando a ver si Nicolás pedía ayuda y finalmente cuando ya estaba como empezando a angustiarse más y como ya empezando a llorar, ya el profe se le acercó y le preguntó que qué le pasaba, ahí sí ya Nicolás le dijo que necesitaba los cubiertos y bueno, ya resolvieron. Pero mira que no tuvo la iniciativa de ir a, pues a pedirlos. Ajá. Y a mí ahí ya también se me empieza a generar la inquietud de, bueno, es porque tiene autismo y sus dificultades en comunicación propias del autismo, pues lo limitan ahí, o es porque no se le ocurre cómo resolver ese problema y entonces ya podríamos estar hablando de discapacidad intelectual. O sea, es en serio que yo sigo como sin saber ahí cuál es la línea. Mira, yo pienso que, bueno, primero valoro mucho que hayas aprovechado esa circunstancia, ¿cierto? De una cosa tan simple como se olvidaron los cubiertos, como para caer en cuenta de que eso le podría ayudar a él y al profe a crear una situación nueva de aprendizaje. Entonces pienso que eso es muy valioso. ¿Qué pasa? Que digamos que eso no es exactamente lo mismo que autismo, ¿sí? Lo del autismo puede ser más bien, en el ejemplo que nos diste, esa dificultad para poner en palabras esa angustia que él sintió en ese momento, ¿cierto? O sea, el profesor lo tuvo que como que apoyar para que él lograra desatar y decir que era el tema de los cubiertos. Pero él de motivación propia, digamos que le faltaron esas palabras, esa habilidad comunicativa para de una vez decir, profe, estoy sin cubiertos, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Entonces, en ese aspecto netamente comunicativo, veo que sí tiene que ver con el autismo. Pero en realidad, mira que otro chico de su edad, o sea, una persona, ¿eso fue hace cuánto? Eso fue este año, digamos que por ahí en marzo, o sea, empezando este año, o sea, Nicolás con 15 años. Bueno, imagínate otro muchacho de 15 años, ¿cierto? Una persona, cualquier joven de 15 años, si no encuentra los cubiertos en su lonchera, ¿qué hace? Pues yo supongo que de una vez avisa al profesor o va a la cocina o le dice a un compañero.
Exacto, entonces mira que ya, si comparamos respecto a personas de su edad, esa habilidad para encontrar una solución, para rápidamente en su cabecita hacer como la lista de chequeo, problema, no tengo cubiertos, alternativas, A, B, C, D, forma en que lo puedo resolver, tin marín. Eso, mira que a él le costó, ¿cierto? Entonces ahí es donde sí se ve la diferencia, eso ya no es autismo propiamente dicho, eso ya es de pronto una diferencia en la habilidad para resolver una situación. Pero también veo yo que a la hora como de enseñarle es importante como la repetición, porque con ese mismo de los cubiertos me pasó que eso fue pues más adelante, por ahí 6 meses después, se me vuelve a olvidar empacarle cubiertos, pero no me di cuenta, esta vez no me di cuenta, entonces yo simplemente por allá un día fui a una reunión que había con el profe y me dice el profe, ay, mira, en esta semana que Nico no trajo cubiertos, le iba a coger unos al compañerito, entonces yo le aclaré que esos no eran los de él y él me pidió unos para él. O sea, que eso significa que gracias a lo que ocurrió, ya esa segunda vez, ya como que un poquito supo ya qué hacer. Entonces ahí también, pues significaría que entonces cada cosa hay que enseñársela, como repetir y repetir hasta que aprenda esa única manera de resolver. A ver, es que este tema es bastante complejo. Evidentemente en lo que tú cuentas, sí hubo, digamos, un aprendizaje, en tanto ya había pasado por ahí y entonces ya sabía cómo resolverlo. Bueno, pero habrá otras situaciones, otro tipo de temas, porque no todos son solución de problemas. Decíamos, lo cognitivo tiene que ver también con la capacidad de entender, de asociar, de razonar, de inferir. Uno de los aspectos de lo cognitivo es la solución de problemas, pero ya que lo estamos mencionando, entonces yo te diría sí y no. Hay circunstancias que yo creo que es demasiado importante probarlas con ellos, ¿sí? En tu caso fue pura inatención, pero es válido uno crear situaciones problemáticas en la vida diaria, me parece que es muy válido. Eso lo llamamos sabotaje, ¿sí? Hacer como sabotajes de distintos tipos para que él tenga que buscar la solución. Eso fomenta autonomía, eso claro, agiliza como esos caminitos que se siguen en la mente para encontrar la respuesta más óptima. Pero eso no significa que entonces todo en la vida se lo vamos a poder enseñar y que va a poder llegar, y no lo digo porque tú lo creas, porque no es lo que tú me estás diciendo, pero es probable que otros papás sí piensen que los podemos, llamémoslo, entrenar para que ellos entonces puedan enfrentarse a cualquier tipo de situación y tener un nivel comprensivo, llamémoslo promedio. En el ejemplo que tú nos dabas, de las lecturas que le mandaban, de los cuentos para que hicieran como el análisis pues, de la comprensión lectora de ese texto, posiblemente llegue un punto con algunas personas con discapacidad intelectual que ya no se puede lograr cierto nivel de inferencias. Pero entonces ahí también como que una cosa es el pensar como tal y otra ya como el tema académico. Porque yo te digo, puede sonar quizás feo lo que voy a decir, pero yo en la vida diaria y en la vida profesional me he encontrado, por un lado, papás que hasta presumen de esas buenas notas de los hijos y niños o adolescentes que sus notas son siempre las mejores, pero cuando uno conversa con ellos no es que tengan tan claro el conocimiento. Y en la vida profesional me pasa que personas o pues me ha pasado, que personas como con grandes títulos, buenos reconocimientos, pregrado, posgrado, especialización, y ve uno que tampoco se desenvuelven tan bien en todo. Entonces, ahí como que entre lo que es el pensamiento, la resolución de problemas y lo que es lo académico, hay como también una diferencia. O sea, no porque un niño sea el de mejores notas, es el más inteligente o qué. Bueno, a ver,
Mm, yo también pienso que lo académico no lo es todo, ¿cierto? Y que hay asuntos demasiado importantes, todo esto que llamamos las habilidades adaptativas. ¿Sí? Y sí, todos sabemos de personas que pueden ser muy brillantes en su profesión, pero como decimos, se ahogan en un vaso de agua, ¿cierto? No saben resolver situaciones domésticas, a veces no saben resolver situaciones económicas, así sean muy expertos en un tema o tengan muchos grados, muchos títulos. Entonces, en realidad yo creo que cada vez más hay que valorar, y más en nuestros chicos, hay que valorar eso que llamamos las habilidades adaptativas, o lo que en psicología o en este mundo del neurodesarrollo se llama todo lo que es la conducta adaptativa. Yo creo que eso es realmente lo más importante, eso es lo que hay que cada vez promover. Ahora, generalmente hay una correlación, ¿cierto? Una persona que tiene una habilidad para, por ejemplo, enfrentarse a cierta materia o a ciertos títulos académicos, o que tiene las materias casi todas en el promedio o en alto, lo más probable es que también en una prueba intelectual de elevado en muchas de esas habilidades que allí se miden, ¿cierto? Y como te decía al comienzo, lo que llamamos discapacidad intelectual es la suma de dos cosas. Por un lado, una comprobación de que su funcionamiento intelectual no está al nivel de su edad, pero también que todo lo cotidiano debe estar por debajo del promedio. En esas habilidades adaptativas entraría, por ejemplo, algo que ocurre con Nicolás, que es que hace unos huevos. Y hace, o sea, yo le digo, vamos a hacer los huevos, entonces él va a traer el platico, rompe cada huevo, los bate, les pone la sal, luego los vacía en el sartén. Entonces, cuando las personas lo ven hacer eso, son como, ay, tan inteligente, tan bueno. Pero ahora con lo que me estás diciendo me surgen dos inquietudes. Uno, eso entraría dentro de las habilidades adaptativas. Y dos, pues nunca le hemos cambiado como el orden. O sea, no sé si cuando le diga vamos a hacer los huevos y no encuentre platos, sí va a ser capaz de hacerlos, porque él ya tiene como ese paso a paso. Entonces, no sé. Bueno, entonces, a ver, tú me haces dos preguntas. La primera, si esa habilidad de preparar huevos tiene que ver con la conducta adaptativa, claro que sí. Y de hecho tiene que ver mucho con esas habilidades fundamentales de la vida diaria. Ojalá todos aprendiéramos a cocinar o pudiéramos involucrar a los hijos en la máxima gama posible de habilidades de ese estilo. Entonces sí es conducta adaptativa. Ahora, lo segundo que dices, ¿qué pasaría entonces si a lo mejor se le cambia el orden o si en un momento dado no están los instrumentos necesarios? Ahí es donde yo ya te diría, depende. Puede ser que se enrede, y ahí ya sí estamos hablando de la habilidad cognitiva para resolver eso. Yo creo que de todas maneras es importante hacer lo que decíamos antes, algo de sabotaje, pero también irle enseñando alternativas. Entonces, por un lado eso. Pero yo no sé, Amanda, yo siento que nos estamos como alejando un poco de una de las preguntas que dijimos que íbamos a tratar de resolver hoy, y es también tratar de mirar hasta dónde era el déficit intelectual, hasta dónde era el autismo. Y yo quisiera de todas maneras recordar que más o menos por estadísticas el 55% de la población con diagnóstico de trastorno del espectro del autismo no tiene ningún grado de discapacidad intelectual. Es decir, funcionan intelectualmente, en pruebas intelectuales responden igual que las personas de su edad. No digo que exactamente igual, pueden tener unas de más, otras de menos, pero en promedio van a responder en los mismos rangos de las personas de su edad, el 55%. Que eso es lo que antes llamábamos también o se denominaba en otra clasificación el Asperger, el síndrome de Asperger, o lo que hablaban autismo de alto nivel de funcionamiento, que eso así también se ha llamado. Son personas con autismo sin discapacidad intelectual, que son, insisto, el 55%. El otro 45% son personas con autismo y algún nivel de discapacidad intelectual. Yo entonces ahí estoy deduciendo que Nicolás sí tiene discapacidad intelectual, porque claramente en lo académico nunca logró
como, pues no obtuvo los logros al mismo ritmo que los otros niños de su edad. Y en la medida que ha venido creciendo, como que esa brecha se ha ido haciendo más grande, la diferencia ha sido más notable, pero en realidad, te digo, lo deduzco pues por lo que estamos conversando y por lo que hemos ido viendo a través de esos 15 años. Pero nosotros nunca le hemos hecho una prueba para ver cómo, cuáles son sus niveles, pues de hecho no sé cómo se prueba eso, o sea, el diagnóstico de él es autismo y ya, pero entonces, ¿qué tan importante sería hacerle como un perfil cognitivo o tener claro cuál es el nivel de discapacidad intelectual que tenga, que pues estoy segura, creo yo, que lo tiene? A ver, si está segura y si en este momento ustedes ya tienen muy claro que Nicolás requiere unas habilidades funcionales y nos lo has dicho en varios episodios que eso es lo que están haciendo, están promoviendo en el día a día, que sea más independiente, más autónomo, que tenga más bienestar, aprovechar también sus fortalezas. Yo, la verdad, pienso que en el caso particular de tu hijo no es necesario, porque ustedes como familia, los terapeutas que los apoyan, todos tienen muy claro que él requiere es un énfasis en esas habilidades funcionales, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Hay una población, hay un grupo de personas en las que puede ser muy importante hacer esta prueba. Uno, cuando no tenemos muy claro. Por ejemplo, hay algunos chicos que pueden tener un lenguaje, llamémoslo un poco confuso, pero que en ciertas áreas de la vida nos están como descrestando mucho y que en ciertas cosas, sí, como que uno ve que sí pueden responder igual que un chico de su edad y de pronto es que su habilidad del lenguaje poco fluido antes puede estar haciendo subvalorar sus habilidades intelectuales y nos ha pasado, nos hemos llevado sorpresas con chicos que uno pensaba que podrían tener discapacidad intelectual por tener un problema del lenguaje y finalmente eran chicos que tenían una capacidad intelectual o promedio o muy cercana al promedio o con muchos aspectos promedio. Entonces yo creo que ahí sí vale la pena para tener claro ese nivel de funcionamiento. O también a veces cuando de hecho ciertas personas que pueden ser los papás o los maestros o los profesionales entran como en contradicción y no lo tienen muy claro. Pero si todo el mundo está de acuerdo y es muy evidente esa discrepancia en su funcionamiento cotidiano, en lo cognitivo y en lo demás con las personas de edad, yo la verdad no pensaría que es necesario hacerle una prueba. ¿Y qué tiene que ver entonces el trastorno de discapacidad intelectual con el tema de los niveles? Porque ahora como lo mencionabas un poco, significa entonces que el de más nivel de apoyos, o sea, quien requiera mayor nivel de apoyos es porque tiene discapacidad intelectual. Ay, bueno, a ver, no necesariamente. En principio, los niveles de apoyo que mencionamos en el episodio 9, si no estoy mal, que hablamos de esto de los niveles del espectro, era el episodio del espectro del autismo, hablamos del 1, 2 y 3, se refiere es qué tantos apoyos requiere, pero no necesariamente van ligados al tema del funcionamiento intelectual. Una persona con autismo, sin discapacidad intelectual, los conozco, pueden tener muchas necesidades de apoyo, por ejemplo, por el tema del manejo de sus emociones, pueden tener una ansiedad inmensa y una dificultad inmensa en lo social, ¿sí? Y le puede traer grandes problemas en lo social, hay que apoyarlo mucho a nivel social. Entonces, puede ser una persona inteligente y puede tener muchas necesidades de apoyo. O sea que no es que sea una relación tan directa. Pero entonces no creo que ocurra lo contrario, que exista una persona con autismo y con discapacidad intelectual y que no tenga necesidad de apoyo, eso sí no pasa. Sí puede pasar. La verdad, tiene razón en que no es tan común. Es más común en la población con discapacidad intelectual y sobre todo población no verbal, que suelen ser los que más necesidades de apoyo tienen. Pero también conozco casos de personas con esas características cuyo entorno se ha ido transformando, ¿sí? Porque también tenemos que tener claro eso, o sea, todo cuando hablamos de los apoyos,
el nivel de apoyo es 1, 2 o 3, no es solamente los apoyos que le damos casi que esperando que él empiece a funcionar igual que el promedio. No, también los apoyos es toda la transformación que hacemos para que él funcione lo mejor posible con sus características. Entonces yo conozco personas con autismo, discapacidad intelectual, sin lenguaje, ¿sí?, que funcionan muy bien en un entorno, lógicamente, acorde a sus características. Pueden ser muy autónomos, pueden ser colaboradores, pueden tener actividades de entretenimiento con las que disfrutan. No estoy diciendo que funcionen igual que el promedio, porque, insisto, cuando hablamos de los niveles de apoyos 1, 2 y 3, no se relacionan con el hecho de que se los demos para que sea igual a sus compañeritos, no. Se los damos para que sus principales necesidades se resuelvan, para que sea lo más autónomo posible, para que se sienta lo mejor posible. No sé, dime si te queda claro, porque yo sé que esto es enredadito. La verdad sí me aclara mucho y es en serio que hasta ahora todavía seguía con muchas dudas respecto al tema de discapacidad intelectual y más que todo como a ese tema de, ay, es que Nicolás, o sea, hay situaciones en que la gente dice, ay, cómo entiende, tan inteligente, y otras en las que pues yo me quedo como, ay, Dios mío, no está entendiendo nada y todavía me genera impotencia. Entonces, digamos que tener la claridad me sirve mucho y bueno, me hace como reafirmar que en el momento que decidimos retirarlo de la educación regular, pues fue una buena decisión. Nosotros, y yo lo pondría como el pequeño logro gigante sobre este tema, porque nosotros inicialmente le dimos la oportunidad pues a Nicolás de estar en un colegio regular 2 años, además era nuestro sueño como papás y pretendíamos que todo en la vida de Nicolás fuera común y corriente como la vida de todo el mundo, y fue muy difícil emocionalmente y bueno, habían como muchos temas por lo cual se nos hacía difícil tomar la decisión de retirarlo del colegio, pero de verdad que hoy conversándolo acá veo que sí es un logro gigante porque de todas maneras de verdad no era el entorno adecuado, o sea, vimos que ahí no estaba ganando nada y al contrario, aunque ese proceso de transición fue muy difícil, pues al contrario hoy a los 15 años veo que haber tomado esa decisión en ese momento fue un beneficio muy grande para él porque hoy en día está logrando una autonomía y una vida social, digamos, que le brinda mucho bienestar y por este tema de lo cognitivo sumado al autismo, creería que no hubiese sido o sea, hubiera sido muy mal seguir en el colegio, pero aclaro que fue una decisión como familia, evaluamos mucho y hablo desde mi experiencia totalmente personal, o sea, no me atrevería a decir como una generalidad de Claro. qué se debe hacer y qué no se debe hacer, pero me quedo muy contenta de rectificar que la decisión que tomamos con Nicolás fue la adecuada. Sí, yo también estoy de acuerdo, pienso que es muy válido y aquí se desprenden otros temitas que siempre pues ahí nos van a quedar como en el tintero a ver si algún día los profundizamos, porque entonces yo quería aclarar 2 cosas. Uno, que no podemos generalizar y decir que entonces todos los chicos que tengan autismo y discapacidad intelectual, entonces todos los vamos a meter en el mismo grupo y entonces ninguno de ellos puede estar en una, digamos, en una escolarización o que no va a ser el entorno que más les beneficie, no, según el nivel de esa discapacidad intelectual o según esa discrepancia que tanto sea, ¿cierto? Puede que a algunos sí les beneficie. Entonces, el conocer la medición intelectual o el conocer ese diagnóstico adicional no es que haya un número específico que nos diga si van a poder estar o no escolarizados, siempre eso será un conjunto de características que hay que analizar. 2, pienso también que hay algunas habilidades aisladas de tipo intelectual o de tipo cognitivo que a veces generan confusión y que yo creo que ese sí puede ser tema, la supermemoria de ellos. O, por ejemplo, la habilidad que tienen para recordar y para aprenderse desde muy pequeñitos los números, las letras, ¿cierto? Palabras en varios idiomas. Yo sé que muchas veces se confunde con habilidad intelectual y puede ser memoria, ¿cierto? O puede que haya algunos que tengan
una o dos habilidades, más no la generalidad de todo lo que llamamos lo intelectual. Entonces creo que es súper importante conocer muy bien cada persona, ¿cierto? Y como tú dices, ir viendo cuál es ese entorno y esas metas que nos tenemos que proponer con cada uno de ellos. Bueno, yo creo que entonces podemos ir dejando ahí. Sabemos que es un tema un poquito denso, profundo, a veces como para mucha gente no es un tema fácil, pero yo creo que es parte de la realidad que tenemos que conocer. Y bueno, ahí les dejamos la inquietud. ¿Y qué tal entonces si también, ahora que ya hablamos de discapacidad intelectual, nos vamos a buscar a alguien que nos ayude a entender mejor justamente la población de autismo sin discapacidad intelectual, que a veces parece tan fácil? ¿Te parece? Claro que sí. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Chao.